Bueno, gente, yo no sé si estoy equivocado o es que el pacifismo ha cambiado, pero la compra de aviones de guerra por parte del gobierno colombiano a mí me tiene muy preocupado. Entre otras cosas porque Gustavo Petro criticó esto cuando estaba Duque de presidente y ahora lo va a hacer. Son entre 16 y 24 aviones para máximo 1 o 2 pilotos con un solo motor. Y es un negocito que la sola compra de los aviones cuesta 8 billones de pesos, pero luego todo el contrato de mantenimiento son 2.000 millones de pesos. O sea, son cifras brutales. O sea, reformas laborales, reformas pensionales, todas esas cifras que manejamos, ahí están, por ejemplo, reflejadas y multiplicadas en algunos casos. Petro le dijo literalmente a Duque en el 2021 que comprar aviones de guerra en medio de una crisis como la que estaba viviendo el país era una irresponsabilidad. Y a mí me saltan todas las alarmas por este cambio de opinión. Entre otras cosas, porque las cosas en Colombia socialmente no solamente no han cambiado, sino que han empeorado en muchos casos. Tenemos en este momento más de 20 millones de personas en la pobreza y en los argumentos que esgrimen son algunos realmente increíbles. Por ejemplo, como que tenemos que seguir, pues, geopolíticamente un poco los pasos de Europa, de una seguridad que tiene que aumentar a nivel internacional, porque nosotros, y esa es la razón principal de esta compra, tenemos que defender nuestra soberanía. Entonces yo me pregunto, si tenemos que defender nuestra soberanía, ¿por qué no empezamos por decirle a los americanos que se vayan? Porque tenemos 8 bases norteamericanas de nuestro territorio. Si tenemos que defender nuestra soberanía, ¿por qué no defendemos a los ciudadanos, que son el mayor tesoro de nuestra soberanía, que se están muriendo de hambre, que no tienen salud, que no tienen educación? Y luego me saltan alarmas por todas partes, porque, por ejemplo, la empresa que vende los aviones, pues lleva 7 años haciendo lobby. Es una empresa sueca. Acuérdense que en Suecia dan los premios Nobel. Ahí les dejo. Ya tuvimos un presidente que tuvo una gran efectividad con sus lobbies para que le dieran un premio Nobel de la Paz. Pero en este caso, yo no lo relaciono con eso. Sí me parece curioso que por primera vez tengamos un general, que fue hasta hace pocos días general de la Fuerza Aérea, que por otra parte el padre de Laura Sarabia, actual canciller de Colombia, haya sido oficial del ejército. Entonces, muchas cosas que pensar, pero el argumento de venta, esto de que es una decisión lógica geopolítica para defender nuestra soberanía, no tiene asidero. ¿Qué enemigos tenemos? ¿Qué problema fronterizo tenemos? ¿Cuál es el problema realmente aquí? Porque hemos terminado hablando de las especificaciones técnicas de los aviones y los aviones de la competencia, en lugar de hablar de la realidad de un gasto multimillonario en un país tercermundista en que millones de personas se mueren de hambre, en una situación mundial en la que se están haciendo multimillonarias las corporaciones militares con guerras proxies, creando conflictos y hasta ataques de falsa bandera se hacen falta porque el negocio de las armas es internacional. Luego además Petro dice que a cambio pues va a haber contraprestaciones sociales por parte de Suecia que nos vayan a ayudar a poner paneles solares, potabilización de agua en La Guajira, ayudar a un hospital por aquí, la torre del San Juan de Dios, etcétera. A cambio de comprar aviones de guerra. Además unos aviones de guerra que son para no usarlos. Porque según los expertos, esos son aviones de guerra que solamente son para, pues, básicamente hacer una disuasión de potencias o de países extranjeros que quieran, pues, porque esto no va a servir para el conflicto interno. Esto no va a servir para atacar al clan de Golfo, ni a las guerrillas, ni a los paramilitares, ni a nada. Es decir, es un gasto brutal, camuflado de muchas cosas y este canal, como canal pacifista, pues tiene que plantarse. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la estrategia para vendernos esto? Ponernos a hablar de las ventajas que tienen estos aviones y no los otros, o de que nuestros pilotos van a ir más seguros en aviones más modernos y de que nosotros vamos a poder defendernos mejor. ¿Defendernos de quién? Tenemos que defendernos del hambre, de la ignorancia, de la falta de salud. Sí, que Colombia tiene unos aviones Cafir viejos, ya sabemos, perfectamente lo sabemos. Pero vean una cosita, por ejemplo, en Brasil tienen 50 aviones de estos caza, estos aviones de este estilo. En Venezuela tienen 30. En Perú tienen 15, en Ecuador no tiene. Chile tiene 45, pero ojo a las trampas. Brasil y Chile, por ejemplo, tiene 45, son todos F-16, que son aviones norteamericanos, que si Estados Unidos quiere, los apaga. O sea, los usan cuando los gringos digan, para lo que ellos digan. Eso pasa en Chile y en Brasil. En Argentina, que tienen 23 F-16, les pasa lo mismo. En fin. Los Gripen además son aviones que nunca se han probado en combate, tienen problemas de producción. Brasil es el que más tiene 9. Los demás que tienen son de la fábrica esta norteamericana Norton, que como digo, los pueden apagar los gringos en cualquier momento. Pero
estos argumentos que se están utilizando de que son para defender nuestra soberanía, de que son para que nosotros disuadamos a posibles enemigos, nos cuestan tantísimo dinero que si fuéramos un país rico, pues sería discutible, por supuesto. Pero que geopolíticamente y socialmente nos quieran vender esto, a mí me deja tan confundido que he tenido que pedirle el favor a uno de los mejores analistas geopolíticos que conozco, que me saque de esta confusión, que me dé su opinión, sin saber mucho de lo que es el tema concreto social de Colombia. Yo creo que él me puede decir si tiene alguna lógica geopolítica comprar semejante barbaridad, que son aviones de guerra, por miles de millones de dólares en un país que está en una crisis social como Colombia. Adrián Zelaya, bienvenido. Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, con esta introducción ya te puse con un preámbulo complicado. Sí, efectivamente, porque es una decisión que en este momento, desde luego, no es fácil de entender, ¿no? Habría que conocer internamente, bueno, primero, detalles técnicos, ¿no? Como te he dicho, ahí había una compra prevista y por obsolescencia del equipamiento anterior. Puede ser, es una sustitución de un equipamiento que ya existe, quizás para explicar esto un poco mejor y que desde el punto de vista de la lógica del equipamiento del ejército colombiano, pues sea simplemente mantener la situación actual. Puede ser. No sé, esa información sería interesante, ¿no? Porque, claro... Eso te puedo contestar. El contrato es un contrato nuevo, no había un compromiso previo. Los aviones que se tenían antes eran aviones Kafir. Estos son los aviones suecos, totalmente diferente. Lo que sí es verdad es que los aviones Kafir ya llevan 35 años. Además, se compraron viejos los aviones que había, que son pocos, y se han utilizado básicamente para tenerlos ahí aparcados. Se han utilizado muy poco en el conflicto interno colombiano, prácticamente nada. Son aviones disuasorios. Pero son aviones totalmente obsoletos, por supuesto. Lo que llama la atención es que se haga esta compra en este momento en un primer gobierno de izquierdas en plena crisis social. Sí, porque claro, esto tiene desde luego muy poco que ver con las distintas argumentaciones que se están buscando en Europa para las actuales políticas de rearme. Y la verdad es que ninguna de estas hipótesis parece encajar desde luego en el caso de Colombia. Porque claro, hay una hipótesis de tipo económico, ¿no? Es decir, la industria con muchos problemas en Europa, pues de alguna forma se pretende darle una salida a través de una transformación parcial hacia el sector de armamento. Desde luego, esto no es así si lo que haces es estrictamente comprar armamento a otro país, ¿no? No se ven justificaciones que desde el punto de vista económico, tampoco desde el punto de vista geopolítico, en el sentido de que, claro, en Europa lo que se está planteando es que tenemos un contexto cada vez más difícil y que es posible, nadie se lo toma en serio en realidad, pero es posible que dentro de 5 o 10 años vayamos a tener un conflicto directo con Rusia y que por lo tanto hay que rearmarse con esta finalidad, ¿no? Nadie se lo toma en serio porque en realidad el peligro en este momento de un posible conflicto, hay un peligro inmediato provocado por la propia Unión Europea, es decir, esa amenaza del Reino Unido y de Francia de desplazar tropas directamente a Ucrania, lo que supondría ya un enfrentamiento directo con Rusia, ¿no? Si hacen efectiva esa amenaza, efectivamente se va a crear, ya no, como están diciendo, a efectos de justificación del rearme, una expectativa de un conflicto dentro de 5 o dentro de 10 años, sino un conflicto inmediato, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, o sea que, si te entiendo bien, incluso en la misma Europa, que es un continente infinitamente y son países infinitamente más ricos, no tiene ninguna justificación ese gasto exagerado en armamento militar que se le está exigiendo a los países, incluso a costa de cambiar sus legislaciones. Claro, porque hay una justificación de base, que es la que quizás podría tener un mayor sentido, es decir, bueno, Europa, desde un punto de vista de gasto militar, ha sido muy dependiente de Estados Unidos. Sí, como parece, Estados Unidos se desmarca de esta política de defensa común a través de la OTAN, pues Europa tiene que responsabilizarse de su política de defensa, ¿no? Pero claro, ¿qué es responsabilizarse? Y entonces están planteando esto como una justificación de una parte de ese incremento del gasto. Pero claro, esto es una justificación también extraña, porque estamos hablando de un espacio político de 500 millones de personas
y en el cual no hace falta en absoluto, precisamente por eso, que cada país gaste, pues no sé, tanto como sus posibles enemigos potenciales, por ejemplo, en el sur, como Marruecos, etcétera. Es decir, con una coordinación del gasto que ya existe, pues el potencial de inversión en armamento, de gasto militar del conjunto de Europa ya es inmenso, ¿no? Claro, 500 millones son 3 veces más de población que Rusia, ¿no? Entonces, simplemente con un gasto más o menos similar al actual, se puede crear una capacidad militar asombrosa, ¿no? Entonces, la hipótesis más creíble es la de económica, ¿no? Es decir, que se está intentando hacer, sobre todo en Alemania, algo similar a lo que se hizo durante la Alemania nazi, en los años 30, es decir, ante una crisis industrial muy fuerte, pero dar un salto adelante a través del rearme, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues puede tapar agujeros a corto plazo, pero claro, te mete en un callejón sin salida a largo plazo, porque claro, una vez que te has rearmado y has invertido una parte sustancial de tu capacidad productiva en armamento, a eso le tienes que dar salida. Entonces, una de dos, o te conviertes en un exportador a todo el mundo, que claro, para que eso funcione, la Unión Europea tendría que convertirse en el primer exportador de armas, pero con mucha diferencia para que esto tuviera sentido, ¿no? Y de esta forma le das salida a esa producción, o ¿cuál es la otra salida? Una guerra, ¿no? En que efectivamente, para darle sentido a esto que has hecho, pues acabes terminando en una guerra, ¿no? Pero bueno, y la verdad es que ninguna de estas explicaciones tiene sentido en el caso de Colombia, ¿no? Vamos a pensar en posibles riesgos geopolíticos, ¿no? Riesgos políticos, no geopolíticos a nivel global, ¿no? Vamos a ver, que Colombia pudiera tener quizás algún conflicto bélico con algún país del entorno, no sé, con Venezuela, por ejemplo, no lo sé. Supongo que eso estará analizado en las estrategias militares de largo plazo de Colombia, estarán analizados los riesgos potenciales, ¿no? Y contra qué países existe o no existe un riesgo potencial de enfrentamiento militar. Pero claro, es que ninguno de los riesgos que se ven, desde luego, en Europa ni en Estados Unidos, aparentemente tienen sentido en el caso de Colombia, ¿no? Bueno, pero hay un agravante, Adrián, y es que yo creo que el mayor peligro para la soberanía de Colombia son precisamente los Estados Unidos de América. ¿Qué diferencia estratégica haría comprar 16 aviones de baja gama frente a una potencia nuclear que tiene literalmente miles de aviones superiorísimos, incluso tiene el espacio vigilado y tiene 8 bases militares en nuestro propio territorio? O sea, ¿para qué sirve eso? Claro. No, evidentemente la capacidad de una fuerza aérea de esa dimensión es prácticamente cero, ¿no? Con respecto a una potencia como Estados Unidos, ¿no? No sé, ese potencial disuasorio tendría que ser pensando en países del entorno, exclusivamente. Claro. Con países del entorno con los que tenemos los mismos problemas que son producidos por un imperialismo realmente colonizador que nos ha mantenido pues con una de las sociedades más desiguales del planeta como son las latinoamericanas. Pero en el caso concreto de Colombia en este momento, esos argumentos que vienen tanto desde el gobierno como desde el sector empresarial, curiosamente cualquiera que esté escuchando este canal por primera vez va a decir, este debe ser un canal que se opone al gobierno, ¿no? Esto es un canal que apoya todas las políticas sociales del gobierno y precisamente por eso me planto totalmente en contra de la compra de aviones militares, que ni siquiera van a servir para el conflicto interno, que tú sabes que el conflicto interno colombiano ya 50 años nos está desangrando. Entonces son básicamente para disuadir potencias extranjeras y no hay ningún compromiso de compra previo ni nada, es simplemente como una presión interna política alrededor del entorno del presidente, que ya sabemos que hay unos lobbies muy poderosos y que en su entorno cercano hay unos intereses no siempre muy transparentes. Entonces esto ni es de izquierdas ni es de derechas. Yo lo critiqué exactamente igual cuando Duque intentó hacerlo hace 3 años, lo critico exactamente ahora. Pero la pregunta que te tengo, y es la que me parece como más patética de todo esto, es, tú si fueras presidente de un país en el que tienes 20 millones de personas en la pobreza, que tienes zonas como el Catatumbo, se va a hacer en la sola compra de los aparatos una inversión que es decenas y decenas y decenas de veces superior a la que se está invirtiendo en las zonas más candentes de conflicto en el país, en el que el anterior ministro de Defensa criticó precisamente la falta de Estado
de transformación social, de inversión social, ¿tú te gastarías $2.000 millones en este momento para comprarte unos aviones prácticamente inútiles como lo acabamos de ver desde el punto de vista geoestratégico o geopolítico, en un país en el que tienes 20 millones de personas viviendo bajo el umbral de la miseria absoluta? Evidentemente no. Desde el punto de vista de los intereses del país, de los intereses de los ciudadanos, no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, en todo caso, habría que preguntar si se han abierto algún tipo de conversaciones con los países vecinos para llegar a un equilibrio y permitir que el equilibrio de fuerzas a nivel, por ejemplo, de fuerza aérea, pues se sitúe en el umbral más bajo posible, ¿no? Para evitar que si uno gasta más, el otro también. Pero esto muchos gobiernos no lo hacen y se justifican a sí mismos en que el otro ha gastado más en armamento para decir, yo también gasto más, pero oiga, pero si es una escalada simplemente porque el otro lo ha hecho, intenten hablar, ¿no? Intenten hablar para evitar un gasto que es inútil para todos, ¿no? Pero Adrián, en el caso de Argentina, que tiene 23 F-16, o en el caso de Chile, que tiene 45, e incluso en el caso de Brasil, que tiene una cantidad de aviones, tiene un montón de F-5 de la fábrica Northrop, son todos esos aviones norteamericanos, aviones de Estados Unidos, que los pueden usar solamente si los Estados Unidos les dan permiso. ¿Eso qué lógica tiene? Ahí puede haber otra lógica, que es la de corrupción, en la que siempre hay que pensar cuando estamos hablando de grandes compras públicas, ¿no? Hay que pensar como un riesgo objetivo, ¿no? No tengo una información muy precisa, por ejemplo, de cuál puede ser el peso de los grupos de presión militar en el caso de Colombia, si puede ser un grupo de presión importante y que es para ese grupo de presión. Bueno, siempre hay en todos los ejércitos, digamos, un intento de que su presupuesto se vaya ampliando, de que su armamento sea el mejor posible, de la última gama, etcétera. Pero luego hay también un elemento de corrupción muy habitual en muchos ejércitos, no solo en los ejércitos, ¿no? Que, bueno, pues ante estas grandes compras públicas igual pueden suponer ingresos muy importantes para personas concretas. Sí, ya tenemos antecedentes en Colombia. Una presión de lobby muy importante, de la cual, dependiendo de la relación de fuerzas, al gobierno quizás le sea muy difícil eludir, ¿no? Y una última pregunta, Adrián. ¿Qué opinas del hecho que nos quiere vender en este momento el gobierno de Colombia, de que es que además de la compra a cambio de esos aviones, pues entonces Suecia nos va a ayudar con plantas de potabilización para las zonas pobres de La Guajira, con paneles solares, con hacer no sé qué cosas en hospitales? ¿Qué opinas de esa contraprestación social por la compra de armas? Hombre, puede haber, desde el punto de vista de un objetivo de imagen, puede haber algún tipo de prestaciones, pero siempre van a ser marginales, por la lógica de la compraventa, ¿no? Es decir, Suecia, a la hora de hacer esas ventas, va a tener que ganar con el dinero. Y entonces, en la práctica, ¿esto cómo funciona? Si hay un 1% que yo lo voy a destinar por una operación de imagen a gasto social, subo el precio un 1% y luego descuento del beneficio que yo necesito obtener, de tal forma que el beneficio final sea el que tiene que ser. Entonces, una cosa que también me llama la atención, Adrián, es cómo se toma este tipo de decisión. Porque yo, por ejemplo, creo que si hiciera una consulta popular en la que le preguntaran a la gente pobre de Colombia, que son la inmensa mayoría, ¿ustedes qué opinan si nos gastamos $2.000 millones en unos aviones que no sirven para nada, en lugar de ponerles a ustedes escuelas, hospitales, darles tierras para cultivar, etcétera, etcétera? Pero ese tipo de consultas no se hacen, es como un secuestro de democracia. Me llama muchísimo la atención que un primer presidente de izquierdas y progresista tome esa decisión. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que hacer una veeduría, y desde aquí le invito a todas las personas que estén viendo este programa que se suscriban, que lo compartan y que esto le llegue al presidente, porque contradice totalmente lo que nos dijo en campaña. Este canal es el canal más grande de pacifismo y antisionismo que hay en Colombia. Me sentí muy orgulloso cuando el presidente Petro declaró a Israel Estado genocida y cortó relaciones comerciales con ellos, pero no entiendo esto de la compra de aviones por más presiones, lobbies que haya. Me parece que las prioridades de Colombia son otras, y me lo estás confirmando tú con el análisis geopolítico que estás haciendo. Finalmente, okay, Adrián, agradecerte muchísimo, de verdad, tus opiniones. Quisiera
tener la certeza de que esto no va a suceder, pero me temo que estamos en una escalada en la que seguimos siendo colonizados culturalmente y queremos hacer lo mismo que está haciendo Europa. Es que en los medios de comunicación colombianos he escuchado una y otra vez esas dos razones, que es geopolítica la razón, olvidándose de todo lo social. Segundo, que es que hasta en Europa lo están haciendo y no ven este contexto OTAN y este contexto de las corporaciones militares norteamericanas. Claro, porque incluso en el caso de Europa, desde la perspectiva de la opinión pública, bueno, estos incrementos de gastos son tremendamente impopulares, ¿no? Pero claro, lo que se está haciendo ya desde hace años es crear un clima en la opinión pública constante, digamos, de miedo a Rusia, ¿no? Primero de crítica de Rusia y ahora de miedo a una posible amenaza rusa. Entonces, bueno, no sé si en algún momento conseguirán convencer a la opinión pública de que efectivamente hay una amenaza bélica de Rusia, pero es que, claro, en el caso de Colombia, ¿cuál es? ¿Miedo a qué? ¿No? Hay otra razón que, lógicamente, pues es de las más evidentes, y es que esto es una movida política simplemente para el gobierno garantizarse el apoyo de ciertos sectores muy importantes, porque vienen las elecciones en año y medio y necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas, necesitamos el apoyo del centro derecha, del centro izquierda, de todos los partidos políticos, etcétera, de todos los lobbies, de toda la gente. Y si es así, me parece que entonces tenemos que realmente plantearnos cambiar de verdad la forma que se hace política, porque no puede ser que cosas que criticábamos nosotros mismos los progresistas hace 3 años, las estemos haciendo ahora. Claro, esto es algo, bueno, si quieres terminamos o... No, sigue, por favor, te lo ruego. No, te lo ruego. Que, claro, este tipo de comportamientos es algo que ha pasado, bueno, en los últimos 30, 40 años constantemente en muchos países en Europa, ¿no? Pero claro, hay que entender que un grupo, digamos, que quiera ser realmente alternativo, llega al poder, pero tiene una situación de hecho que le condiciona a efectos de hacer lo que quiere hacer. Entonces, ¿es creíble o no es creíble realmente que esas opciones son realmente de cambio? Hay que ver si realmente se están tomando otro tipo de medidas, si no es simplemente aguantar y aguantar y aguantar en esa situación, sino si se están tomando otro tipo de medidas para reducir el poder de esos poderes fácticos que le están impidiendo hacer lo que quieren, de tal forma que igual ahora no, pero dentro, si aunque continuemos en esta situación, digamos, de constante tensión, pero dentro de 2 años o de 4 años o de 6 años, vamos a conseguir liberarnos de los poderes fácticos de tal forma que podamos hacer lo que decimos que queremos hacer. Sí, señor. Adrián Zelaya, muchísimas gracias, profesor. Hasta siempre. Gracias, Pablo. Gente, mañana estamos con el senador Ariel Ávila a las 11 con los YouTubers Unidos. Preparen todas las preguntas que quieran hacer sobre el centro, los verdes, la corrupción, todo, porque Ariel Ávila nos ha prometido que les va a contestar todo. Muchísimas gracias y hasta siempre. Estos son palabras mayores. Sí. No me extraña que no se entienda, evidentemente. Lo que está pasando en Europa no lo entiende nadie, pues en ese caso mucho menos, claro.